Encuentro anterior, vinculado, digamos, con el encuentro anterior, tiene que ver cuando nosotros hablábamos de esto de la aceptación y la renuncia y el tiempo. este, eh, es importante aclarar de que ese derecho de opción, el tiempo y todo lo que hemos hablado, eh, e incluso con las intimaciones, que si fuera el caso, este, es importante en el proceso sucesorio si esa manifestación de voluntad del derecho de opción ha sido dada antes de que el juez en ese sucesorio haya dictado, perdón, el auto de declaratoria de heredero o su equivalente aprobación del testamento, o si se presentó después. Si la persona que está llamada a la solución, el heredero, manifiesta su voluntad antes de que en ese sucesorio se dicte la declaratoria de heredero o la aprobación formal del testamento, lo que tiene que acreditar es el título. Es decir, si está llamado por ley, el vínculo que lo une con el causante, y si está llamado por testamento, el respectivo testamento. Y entonces, cuando se dicte la declaratoria de heredero o la aprobación formal del testamento, se van a incluir el o los herederos que han acreditado el vínculo, etc. Ahora, si el que está llamado a la sucesión, por este efecto que decíamos del plazo que tiene de 10 años, etc., se presenta con posterioridad a la declaratoria de heredero o aprobación del testamento, ahí no basta con solo acreditar el título, sino que formalmente tiene que hacer un incidente mediante una acción específica o propia del derecho sucesorio que se llama acción de petición de herencia. Es decir, cuando en el sucesorio ya hay una declaratoria de heredero o aprobación del testamento y el que está llamado a la sucesión se quiere presentar, tiene que buscar modificar ese auto de declaratoria de heredero o aprobación formal del testamento, porque ya ahí en ese auto fueron declarados los que en legal forma se presentaron, se abrió la sucesión, se publicó dicto y se presentaron, se denunció los herederos y se presentaron lo que se tenían que presentar. Muy bien. Entonces, si este heredero no se presentó y está dentro del tiempo que decíamos de manifestar el derecho de opción, ahí tiene que iniciar una acción de petición de herencia. La acción de petición de herencia es aquel que plantea que tiene mejor o igual derecho que aquellos que han sido declarados tales herederos. Entonces, con la acción de petición de herencia, lo que él controvierte, obviamente, es esa declaratoria, diciendo que se lo incluya y a esos que están, ya sea que se los mantenga, si es que tienen el mismo llamamiento, vamos a suponer, yo soy un hermano de mis hermanos que se presentaron. Ahí lo que yo peticiono es que se me incluya y ellos también conservan el llamamiento. Pero si, por ejemplo, yo que peticiono tengo mejor derecho que esto y lo excluyo, por ejemplo, el causante, en la sucesión de mi padre se presentó mi abuelo. Yo soy el hijo del causante. Y en esa sucesión se presentó el padre de mi padre, mi abuelo, y tuvo la declaratoria de heredero. Y yo después, con una acción de petición de herencia, me presento, los descendientes excluyen a los ascendientes. Entonces ahí yo no solamente busco que se me incluya, obviamente, sino que quede afuera mi abuelo.
En ese caso yo tengo mejor derecho que él y por lo tanto se lo va a excluir. Es decir, comprende tanto la hipótesis de cuando se plantea que el que pretende o el que inicia la acción de petición de herencia tiene mejor derecho o igual derecho, como decía recién. ¿Cuál es la discusión que existía tanto en vigencia del código anterior como del nuevo código y que no está resuelto? Es lo siguiente. Está claro que tiene que hacer un incidente porque hay una acción de petición de herencia. Y esa acción de petición de herencia, cuando se resuelva, si se prueba estas circunstancias, se va a modificar el auto de declaratoria de heredero. Y si no, no. Si no prosperó la acción. Eso se hace a través de un incidente. Y eso no hay ninguna discusión. La discusión está en la jurisprudencia, ¿qué pasa si los que están incluidos en la declaratoria de herederos aceptan por unanimidad? Es decir, se allanan y reconocen el derecho de el que viene a alegar en este caso un igual o mejor derecho. En ese caso hay una postura jurisprudencial que dice que ahí formalmente no se requiere la acción de petición de herencia y por lo tanto plantear el incidente para su sustanciación, sino que con el allanamiento o el reconocimiento, siempre por unanimidad, ¿no?, de los que están incluidos en la declaratoria de heredero, si todos están de acuerdo, entonces en el mismo expediente, con ese reconocimiento, el juez estaría habilitado para modificar la declaratoria de herederos. En cambio, para otros o para otra postura, entiende de que formalmente siempre hay que plantear la acción de petición de herencia. Y en todo caso, el allanamiento, obviamente, finalizará con esa situación del allanamiento, pero que formalmente tiene que plantearse la acción de petición de herencia. En ese sentido se discute, digamos, esas dos eh, posturas cuando todos por unanimidad están de acuerdo. Pero está claro entonces de que si se presenta con posterioridad a la declaratoria de heredero o aprobación del testamento, tendría que plantear la acción de petición de herencia. Bueno, en ese caso, si prospera la acción y se modificó la declaratoria de heredero, o sea, se incluyó este heredero que vino después, ya sea para incluirlo o excluirlo a los otros, ahí la cuestión es importante porque hay que ver cuál es la validez de los actos jurídicos de administración y de disposición realizados por los herederos que tenían el auto declaratoria de heredero. Claramente, digamos, la declaratoria de heredero o la aprobación formal del testamento es un antes y un después en el proceso sucesorio, porque en realidad ese auto me da a mí, frente a terceros, el título. Si bien todavía no terminó la sucesión, porque la sucesión va a terminar cuando se haga la partición, la declaratoria de heredero sirve para, frente a tercero, ostentar, digamos, el título, en el sentido de demostrar de que esos herederos que están incluidos en la declaratoria de heredero formalmente han sido declarados tal, o que se abrió la sucesión, que está en trámite, pero que fueron declarados tal. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con los actos realizados por estos herederos que tenían la declaración de heredero hasta su modificación? Que puede haber pasado 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. En ese contexto, la ley establece las consecuencias de esos actos para ver si el heredero que fue
incluido después, que viene después, tiene que respetar o no respetar. O si puede cuestionar o no cuestionar, ¿no es cierto? En ese sentido, el que vence en la acción de petición de herencia, o sea, el que se suma, sería lo que la ley llama heredero real, por contraposición a el vencido en la acción de petición de herencia, que serían los herederos aparentes. Esto de heredero aparente, entre comillas, porque el heredero aparente puede ser que siga siendo heredero, o sea, no es que dejó de ser heredero, sino que acá se sumó otro, por ejemplo, el ejemplo de los hermanos, pero técnicamente estarían en la categoría de heredero aparente. Y entonces, lo que hay que resolver es si es válido o no es válido los actos que realizaron los herederos aparentes, y por lo tanto si el heredero real tiene que respetar o puede cuestionar. Y en ese sentido hay que distinguir los actos de administración de los actos de disposición. Respecto de los actos de administración, el artículo 2315 dice actos del heredero aparente. Son válidos los actos de administración del heredero aparente realizados hasta la notificación de la demanda de petición de herencia, excepto que haya habido mala fe suya y del tercero con quien contrató, obviamente. Es decir, que en principio la ley dice que todos los actos de administración realizados en ese periodo son válidos y por lo tanto el heredero real tiene que respetarlo, no puede cuestionar. O sea, vamos a suponer que los herederos aparentes, hicieron en un inmueble del causante mejoras, hicieron una construcción, un segundo piso en la casa. Un acto de administración. En ese caso, el heredero real no puede decir, no, esto que asumieron ustedes como gasto, yo no me hago cargo frente a terceros. O sea que el heredero real tiene que respetar los actos de administración, cualquiera sea en este sentido, actos de administración. Tiene que respetar, excepto, como decíamos recién, que haya habido connivencia, mala fe entre el heredero aparente y el tercero. Pero en principio tiene que respetar y por lo tanto son válidos. Actos de administración, porque los actos de administración, en los actos de administración están los actos meramente conservatorios, que eso no se discute, obviamente. Pero después están los actos que exceden de la mera administración. En ese caso, los actos que exceden de la mera administración, por superfluos que fueran, o por costosos, o por innecesarios que fueran, tienen que respetar. O sea, no hay distinción respecto de los actos de administración según el costo, según si son necesarios o no son necesarios. La ley dice que los actos de administración deben ser respetados por el heredero real. Ahora, los actos de disposición, en el segundo párrafo del 2315 dice, son también válidos los actos de disposición a título oneroso en favor de terceros que ignoran la existencia de herederos de mejor o igual derecho que el heredero aparente, o que los derechos de éste están judicialmente controvertidos. Acá, para los actos de disposición, aunque esto que leí, el párrafo, no lo dice expresamente, en realidad lo que está protegiendo es al tercer adquirente. Esto es importante, ¿por qué? Porque fíjense que dice que esos actos de disposición van a ser válidos y por lo tanto el heredero real no puede cuestionar. Por ejemplo, si vendieron un bien, ¿va a ser válido? Sí. Si el acto es a título oneroso, por lo tanto, si fue a título gratuito, ya es atacable. El heredero real puede atacar la validez de ese acto. Pero si el acto fue a título oneroso, primer requisito, cumple con este primer requisito para la validez. Y después viene el requisito fundamental cuando dice que ignoran la existencia a favor de terceros. Los terceros ignoran la existencia de heredero mejor o igual derecho.
que el heredero, en este caso, real. En ese caso, si hay buena fe del tercer adquirente, por eso digo la protección está para él, el acto es válido, siempre que sea oneroso y haya buena fe del tercer adquirente. La buena fe consiste en que al momento del acto desconocía que había un heredero con igual o mejor derecho, o sea, el heredero real, o que el bien estaba judicialmente controvertido. En ese caso, si es de buena fe y el acto es a título oneroso, el acto es válido e inatacable. Fíjense que no importa la buena o mala fe del heredero o de los herederos aparentes. Por eso decía que la ley protege al tercer adquirente. Porque si mis hermanos sabían de mi existencia, o sea, son de mala fe, me ocultaron a mí, en este caso cuando vendieron el bien, pero el tercer adquirente es de buena fe, el acto es válido. Porque la buena o mala fe del heredero aparente en lo que va a incidir es en la responsabilidad frente al heredero real, pero el acto es válido. Y por lo tanto el heredero real no puede cuestionar la validez del acto. ¿Qué es lo que puede hacer el heredero real? En el último párrafo dice, el heredero aparente de buena fe debe restituir al heredero el precio recibido. Si son de buena fe, mi hermano, me debe restituir el precio de lo recibido. Y si son de mala fe, como dije recién, me deben indemnizar todo el perjuicio que le haya causado. O sea, su responsabilidad va a ser ilimitada. Pero eso es entre nosotros, entre el heredero aparente y el heredero real. Porque si se cumplió los dos requisitos que dije, título oneroso y buena fe del tercer adquirente, el acto es válido. Por eso es muy importante estas consecuencias, porque sobre esto entonces se basa para darle validez o no validez a esos actos realizados por él o los herederos aparentes, han sido uno o más. Eso era con respecto a esto del plazo que decíamos y las particularidades que se dan si se presenta con posterioridad, ¿no? Ahora, hay una institución nueva que incorporó el Código Civil, aparte de esto, todavía poco usual, pero que me parece interesante, que con el tiempo seguramente va a ir apareciendo, lo que se conoce como la mejora para el discapacitado. En ese sentido, en nuestro derecho siempre existió, como ustedes saben, la legítima, en el sentido de que determinados herederos forzosos tienen una parte de la herencia de la cual el causante no puede disponer. Para los descendientes sería 2/3, para los ascendientes 1/2 y para el cónyuge 1/2. Esas son las porciones legítimas actuales. Antes eran otras. Pero digo, la legítima siempre existió. Ahora lo que se modificó es el monto, el porcentaje, pero siempre existieron los herederos legitimarios, que son y siguen siendo descendiente, ascendiente y cónyuge. En ese sentido, nuestro sistema en el código anterior tenía una porción legítima que era indisponible para el causante y una porción disponible en la cual el causante podía libremente, si quería, dejarle al que quiera. Eso sigue existiendo, pero ahora se incorporó una institución dentro de la legítima, por lo tanto dentro de los porcentajes
legitimario, lo que se llama la mejora estricta en el derecho español, o mejora al discapacitado en la terminología nuestra, que está en el artículo 2448, que es que la ley le da la posibilidad al causante en vida, obviamente, para, dentro de esa legítima, dentro del marco de la legítima, de esa porción legítima, darle más a este discapacitado. Ahora voy a leer el artículo. Dice el artículo para que se entienda. El causante puede disponer por el medio que estime conveniente, e incluso mediante un fideicomiso, además de la porción disponible, porque la porción disponible es libre. O sea, vamos a suponer, vamos al ejemplo. Yo causante tengo 3 hijos. De acuerdo a lo que sabemos, los hijos son descendientes y por lo tanto siempre han tenido una legítima. La legítima de los descendientes ahora es 2/3, o sea, el 66,66. Por lo tanto, si yo tengo 3 hijos, por ejemplo, yo podría disponer libremente de mis bienes para después de mi muerte el 33,33. El 66,66 va para mis hijos, que son descendientes, que sería la porción legítima o indisponible del causante. Por aplicación del régimen común, obviamente los hijos ahí se van a dividir por partes iguales, ese 66. Eso siempre fue así, digamos, por partes iguales y sigue siendo así. Pero ahora, ¿cuál sería lo nuevo? Yo tengo 3 hijos. Uno es discapacitado. Uno es discapacitado. Entonces la ley me permite que yo, de ese 66, del total de mi herencia, o sea, de esa legítima, pura, saque un porcentaje que es 1/3 para darle al discapacitado. O sea, le estoy sacando a mis demás hijos. Y le puedo dar 1/3, hasta 1/3, a ese hijo mío discapacitado. Es decir, tiene que ser, y sigo leyendo el artículo para que se entienda, la ley habla de descendientes o ascendientes con discapacidad. Ahora vamos a decir algo respecto a ascendientes y cónyuges. Estamos en el ejemplo de descendientes, es decir, está incluido sin duda. En este caso, yo podría, de esa legítima de los descendientes, darle a uno de ellos 1/3. Pero siempre dentro de esa porción legítima. Sacarle de ese total 1/3 para darle al discapacitado. En ese contexto, fíjense que ahí la ley, sin perjuicio de la porción disponible, la porción disponible le puedo dar a cualquiera, incluso al discapacitado. Entonces vamos a suponer en este ejemplo, yo tengo 3 hijos, la masa hereditaria mía el 100%. De ese 100%, yo le puedo dar el 33,33, le puedo dar a mi hijo discapacitado, por ejemplo, por la porción legítima, que sería una mejora, lo que es la mejora de siempre, que es libre. Y del otro 66,66, que va para mis hijos, el 22 o hasta el 22%, o sea, 1/3, yo puedo sacarlo como mejora estricta, mejora para el discapacitado, esta que estamos hablando, la nueva.
Entonces yo, en ejercicio del 2448, le doy a mi hijo discapacitado la mejora estricta. Ahí ya tendríamos 33 del total. 33,33 más el 22,22, tendríamos ya casi el 55% más o menos del total. Es decir, mi hijo discapacitado va a recibir ahí el 55 ya del total, si yo hago todo esto. Y a su vez, de ese 44 que queda, se reparte por partes iguales con los demás hijos. O sea, más o menos 15 más se varía. O sea que en este ejemplo podría darse de que el discapacitado lleve el 70, mi otro hijo el 15 y el otro el 15. ¿Por qué traigo a colación este ejemplo o esta situación? Porque esta institución todavía no se ha, en la práctica, en estos 8 9 años de vigencia del código, no se ha utilizado todavía en forma importante, pero fíjense que esta es una forma en la cual legalmente, y no obstante la legítima, y no obstante la igualdad de los herederos, en este caso de mis hijos, para el ejemplo, existen instrumentos por los cuales yo puedo establecer una distribución totalmente, digamos, en el ejemplo que decía, desproporcionada, ¿no es cierto? Digo, esto es legal y es legítimo en este sentido. Claro, uno dice, bueno, pero tiene que ser discapacitado. Sería la condición, ¿no es cierto? Ahora, hay que aclarar que el 2448 dice a estos efectos, la última parte, se considera persona con discapacidad a toda persona que padece una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implica desventajas considerables para su interacción familiar, social, educacional o laboral. Con lo cual es muy importante porque el concepto de discapacidad es muy amplio. Es decir, normalmente uno cuando pretende asociar la idea de discapacidad de una persona que tiene una discapacidad evidente, notoria, física o mental, pero hay que aclarar que a este efecto, ¿no? El concepto de discapacidad es muy amplio y muy flexible, con lo cual, como instrumento, puede ser mucho más aplicable de lo que parezca, porque, a ver, si yo tengo un hijo ya mayor de edad, bueno, podría darse situación que bajo alguna circunstancia padezca de una discapacidad, de algún tipo de discapacidad de estas. Por lo tanto, digo, no es que estamos hablando de circunstancias extremas o que tenga un certificado de discapacidad, digo porque a estos efectos puede no tener un certificado de discapacidad. Es decir, lo que hay que probar en el sucesorio es que el beneficiario, en este caso, tenía la discapacidad o tiene la discapacidad. Eh, con lo cual es una cuestión de prueba. Obviamente, si tiene un certificado de discapacidad, ya está aprobado con el certificado, pero digo, en el caso que no lo tenga, podría darse la hipótesis de la mejora al discapacitado, aún probándose estas circunstancias. Este, eh, Ahora, esto está previsto para, hoy dijimos que los herederos forzosos en nuestro derecho siempre fueron y siguen siendo descendiente, ascendiente y cónyuge, que son además los que tienen una legítima. Pero la mejora al discapacitado solamente está prevista para los descendientes y ascendientes, no para el cónyuge. O sea, ahí hay una desigualdad de herederos forzosos. Bueno, vamos a suponer, yo tengo 3 hijos, como decía, tengo un cónyuge y tengo ascendiente, tengo padre, madre.
un ejemplo. La hipótesis del 2448, yo la podría, futuro causante, podría hacerlo con los descendientes, como estábamos viendo hoy, o con los ascendientes, con mis padres en el ejemplo, si no tuviera descendientes, ¿no? Si van a la sucesión, no descendientes. Pero no con mi cónyuge. Entonces, si yo tengo un cónyuge discapacitado, es heredero forzoso, tiene una legítima, pero no puedo aplicar acá la institución de la mejora para el discapacitado. Eso me parece que puede abrir también un planteo por parte del profesional de constitucionalidad, porque digamos, no hay fundamento, razón, no hay explicación por qué no está, porque en realidad son herederos forzosos. Y con más razón, si esos herederos forzosos tienen una discapacidad, no hay razón para discriminar entre descendiente, ascendiente y cónyuge en este caso, ¿no? Pero bueno, formalmente el cónyuge está, digo además una desigualdad y una discriminación, porque fíjense que si el cónyuge formalmente podría concurrir a una sucesión con los descendientes o con los ascendientes. O sea, el cónyuge siempre concurre o con los descendientes, y si no hay descendientes, concurren en la sucesión del causante los ascendientes y el cónyuge. En ese caso, en la cual los dos son herederos forzosos, cualquiera de las dos hipótesis, y tienen una legítima, podría darse ese beneficio, el causante, podría dar ese beneficio por ejemplo, descendiente y cónyuge. Podría darle el beneficio a los descendientes y el cónyuge tiene que soportar, pero no al revés. Si yo tengo un cónyuge discapacitado, no puedo utilizar este recurso. Y entonces ahí habría una situación, obviamente, de diferencia entre heredero forzoso. Lo mismo con ascendiente y cónyuge. Yo podría hacerlo eso con mis padres, por ejemplo, pero no con mi cónyuge. Así que ahí se abre, digo, un tema que puede dar lugar a planteos en ese sentido, porque está claro que no queda incluido el cónyuge, ¿no? Pero digo, este es un instrumento muy importante para que muchas personas quizás todavía ignoran esto, que puede instrumentar en vida, incluso por testamento, normalmente digo por testamento. Lo puede hacer por cualquier forma, pero digamos, una vía que podría ser la normal o habitual es el testamento, podría recurrir a esto para darle más a un heredero respecto de otro. Ahora, esta mejora al discapacitado no es, como muchos dicen, un derecho del discapacitado, porque conforme lo que estamos diciendo, es un derecho del causante, no del discapacitado. O sea, acá no tiene nada que ver con el derecho del discapacitado. Porque el derecho del discapacitado sería si él podría en una sucesión tener una parte más en razón de su discapacidad. No, no. El causante está a la libre elección del causante. De manera tal que si el causante no dispuso esto, por más discapacitado que sea mi heredero, no puede alegar este derecho. En realidad, esta es una forma, digamos, de planificación sucesoria en líneas generales, como instrumento, por eso decía,
que la persona tiene, el titular de la herencia, ¿no es cierto?, para dejar a determinadas personas. Pero no es un derecho, por eso decía, del discapacitado. De hecho, yo puedo tener 3 hijos, pueden ser 2 hijos discapacitados, y le puedo dejar todo a uno. Y este segundo discapacitado podría recibir, en el ejemplo que dije, el 15 nada más. Es decir, que además yo le estoy sacando. Tengo esos 3 hijos, 2 discapacitados. Puedo volcar, como dije, ese 70% a uno y a esto otro al 15%. Cuando que en principio, si yo no utilizaba esto, estos 3 recibían el 33,33 cada uno. O sea que este heredero, el segundo, además de ser descendiente, heredero forzoso y además tener una discapacidad, yo le saqué lo que originariamente tenía. Y es legítimo. Y por eso decía, esto no está visto desde el punto de vista de la discapacidad. Está visto desde el punto de vista del titular de la herencia. En ese contexto, digamos, yo creo que esta institución puede ser utilizada porque es un porcentaje importante de la herencia. Claro, como decíamos, tenemos que ver si queda comprendido en alguna de las hipótesis en discapacidad, pero no lo veo tampoco tan imposible por este sentido amplio del término o del concepto de discapacidad, ¿no? No sé si alguna duda, pregunta de esto. En el chat no hay ninguna Este, pregunta, doctor. bueno. Eh, Hay también una institución nueva del Código Civil y Comercial, obviamente en la parte de sucesiones, que en realidad está puesto en la parte de sucesiones y en la parte del régimen de bienes del matrimonio, que es lo que se conoce como atribución preferencial. Que ahora la ley prevé tanto en la sucesión como eventualmente en una liquidación y partición del régimen de bienes. En el régimen anterior, en forma absoluta, todos los herederos que estaban llamados a una sucesión, cualquiera sea la fuente, y más allá del porcentaje de cada uno, todos estaban en igualdad de condiciones respecto de los bienes, en el sentido de que nadie podía, nadie tenía preferencia respecto de un bien o bienes del sucesorio. En ese sentido, todos estaban en igualdad de condiciones. En el régimen actual, ahora la regla general es esa, pero no es absoluto. La regla general es que, en principio, todos los herederos tienen, digamos, el mismo derecho sobre cada uno de los bienes que integran el acervo hereditario. Pero en el artículo 2380 y 2381, la ley ahora prevé como excepción, bajo este nombre que decía, y como lo dice el nombre, atribución preferencial. Es decir, en la circunstancia que voy a decir, un determinado heredero tiene una preferencia para que se le asigne en su lote o en su hijuela ese bien, si lo pide, ¿no es cierto? El 2380 dice, el cónyuge sobreviviente o un heredero, en realidad es cualquier heredero, el código en varios artículos como este erróneamente habla del cónyuge y los herederos, el cónyuge es un heredero más. Digamos, no hay ninguna diferencia porque parece que uno
dice dónde está la diferencia o cuál es la diferencia. Pero es una cuestión simplemente, digamos, terminológica. Cuando dice el cónyuge sobreviviente o un heredero, o sea, cualquier heredero, pueden pedir la atribución preferencial en la partición. La atribución preferencial es para que se le adjudique a él con cargo de pagar el saldo, si lo hay, del establecimiento agrícola, comercial, industrial, artesanal o de servicio que constituye una unidad económica en cuya formación participó. Esto es muy importante porque si un heredero participó en la formación, de alguna manera, de esa unidad económica que va a la sucesión, que corresponde al causante, ahí tendría el derecho de preferencia para que se le, si él quiere, porque lo tiene que pedir, para que se le atribuya a él esa unidad económica. Que esto viene, digamos, más de comercial para darle, digamos, el derecho societario, comercial en general, respecto a esta situación, aquel que ha sido parte, de, en este caso, de esa unidad económica o de esa sociedad para que pueda quedarse con él. Fíjense que la ley dice incluso con cargo de pagar el saldo si lo hay, porque prevé la hipótesis de que esa unidad económica valga más de lo que yo tengo que recibir. O sea, vamos a suponer, somos 3 hermanos. En cada una de las hijuelas, de acuerdo al monto total de la herencia, cada uno tiene que recibir 1.000.000. Hay 3 millones en la asociación. 1.000.000 cada uno. Esta unidad económica puede ser que si vale menos de 1.000.000, no hay problema, porque me tienen que dar esta unidad económica y otras cosas. Pero si esta unidad económica que estamos hablando vale más de 1.000.000, vamos a suponer 1.500.000, o sea, vale más de lo que me toca a mí, entonces yo puedo ejercer o mantener la posibilidad de ejercer esta atribución preferencial pagando el saldo. Si yo ofrezco pagar el saldo, en este caso 500.000, la diferencia que hay que excede de lo que sería mi parte en el sucesorio. En ese caso, la ley dice, el pago debe ser, si el saldo, si hay que pagar el saldo, en el sentido si hay un porcentaje mayor al que me toca a mí, el último párrafo dice, el saldo debe ser pagado al contado. Pero dice, excepto acuerdo en contrario. Cuando dice excepto acuerdo en contrario, significa que si los herederos, por unanimidad, aceptan, pues, yo tengo que pagar el contado, 500.000. Entonces yo le digo a los demás herederos, yo no tengo los 500.000 para pagarle ahora, le voy a pagar 5 cuotas. Si los herederos, por unanimidad, aceptan, pago en cuotas. O sea que la regla general es que yo tengo que pagar el contado, excepto que me acepten de cualquier otra forma, con cuotas, lo que fuera. Siempre vuelvo a repetir, por unanimidad. Y es correcto, porque si no yo le estaría imponiendo a un heredero, digamos, de que una parte que es de él, yo le pague en cuotas. Entonces, no. Así cualquiera tiene el derecho de atribución preferencial. En ese sentido, si él acepta, no hay ningún problema. Si todos aceptan, no hay ningún problema. Pero si no hay unanimidad, no hay derecho de opción con esta condición. Por eso decía, salvo, excepto acuerdo en contrario. Marco esto porque decía que la atribución preferencial también está prevista en el régimen patrimonial del matrimonio.
para los cónyuges bajo el régimen de comunidad, en el caso de la liquidación y partición del régimen de bienes. En el artículo 499, bajo el título Partición de la comunidad del régimen de bienes en la parte de familia, el equivalente de esto en sucesión estaría en el régimen patrimonial del matrimonio 499. Dice, uno de los cónyuges puede solicitar la atribución preferencial de los bienes amparados por la propiedad industrial y propiedad intelectual o artística de los bienes de uso relacionado con su actividad profesional, del establecimiento comercial, industrial o agropecuario por él adquirido o formado que constituye una unidad económica y de la vivienda por él ocupada al tiempo de la extinción de la comunidad, aunque excedan de su parte en esta, con cargo de pagar el dinero, la diferencia al otro cónyuge o a sus herederos. Habida cuenta de las circunstancias, el juez puede conceder plazos para el pago si ofrece garantías suficientes. Quiero marcar esta diferencia con el régimen patrimonial, porque en el derecho sucesorio ese pago de la diferencia tiene que ser al contado. Y si todos los herederos no se ponen de acuerdo para otra forma, yo tengo que pagar el contado. Basta que uno esté en desacuerdo. Ahora, en el régimen patrimonial del matrimonio tenemos el cónyuge, los dos cónyuges divorciados, nuevamente, van a una partición. Entonces pide la atribución preferencial. Y acá la ley dice, con respecto al pago, que estoy diciendo, si excede, ¿no es cierto? Es distinto, porque dice, con cargo de pagar en dinero la diferencia al otro cónyuge o a sus herederos. Ahí estaríamos como en la solución del sucesorio. Pero dice, habida cuenta de las circunstancias, el juez puede conceder plazos para el pago si ofrece garantías suficientes. O sea que acá, aunque si el otro acepta, no hay ningún problema, porque estaríamos lo mismo que el sucesorio. Pero si no acepta el otro cónyuge, en este caso, el que no tiene para pagar el contado, le dice al juez, yo voy a pagar los 500.000, ofrezco garantía, porque soy solvente, para pagar 5 cuotas. Y entonces pareciera ser que si yo le ofrezco garantía, le puedo imponer una forma de pago. Ahí habría que ver cómo valora la jurisprudencia eso, porque está puesto como si fuera una facultad del juez. Y en realidad esto debiera ser una decisión del otro, no del juez. Porque por más que yo tenga garantías, en realidad yo le estoy ofreciendo una forma de pago que no es al contado, que es lo que vale. Ahí digo, hay una diferencia importante, porque en sucesiones protege a los herederos. En cambio, en el régimen patrimonial no protege al cónyuge no titular. Y normalmente la partición, el que tiene que pagar en una partición del régimen patrimonial, dado que la titularidad figura a nombre del marido, es el marido a la mujer. O sea, cualquier coincidencia con perspectiva de género es pura casualidad. Justamente además va en contra de la perspectiva de género porque le estaría imponiendo, digamos, una forma de pago unilateralmente, y por el hecho de tener patrimonio y tener solvencia, le ofrecería una forma de pago. Y más allá de que va a pagar, se presume que va a pagar porque tiene esa solvencia, lo que importa acá es que se le va a dar una cantidad de cuotas que él va
a ofrecer en este caso de acuerdo a sus posibilidades de solvencia. Porque vuelvo a repetir, puede tener una capacidad muy importante, pero no tener el efectivo. Es decir, bueno, después pagar en un año. No, acá yo creo que si volvemos a la institución, si yo quiero ejercer la atribución preferencial e imponerle al otro o a los otros, ya sea en sucesiones o en el régimen patrimonial, que eso me adjudica a mí, yo tengo que pagar el contado. Porque si no, digamos, yo estoy eligiendo el bien y además esa diferencia le estoy dando en cuotas. Me parece que es desvirtuar en este sentido esta situación. Con lo cual acá decía, nos encontramos que si la liquidación del régimen patrimonial es por muerte, como sabemos, en el régimen de bienes, la liquidación y partición, el cónyuge supérstite va a la sucesión del causante en su doble condición, para retirar su 50%, es decir, para liquidar el régimen patrimonial, y como heredero forzoso, ¿no es cierto? En ese caso, si estamos en la atribución preferencial, ¿cómo hacemos prevalecer esto? ¿Hacemos prevalecer el 499 o el 2380? Porque dice, con cargo en el régimen patrimonial, prevé la disolución por muerte. Si es por divorcio, estaríamos en lo que dijimos, es decir, en vida. Pero si el matrimonio se extinguió por muerte, entonces el cónyuge sobreviviente tiene que ir a liquidar el régimen patrimonial en el sucesorio, además de ser heredero, etc. Entonces dice, con cargo de pagar en dinero la diferencia al otro cónyuge, en el caso de que estemos vivos, suponemos un divorcio, postdivorcio, vamos a liquidar el régimen patrimonial, dice, o sus herederos. Es decir, prevé la hipótesis de que estemos liquidando este régimen patrimonial en el sucesorio. Entonces acá los herederos por el 499 pueden ser, o se les puede imponer, el juez podría imponerle cuota en contra del 2380. Ahí hay una supuesta contradicción entre estos dos artículos. Yo creo que debe prevalecer el que tiene mejor derecho, que son los herederos, en el sentido de que ellos deciden o deben decidir de conformidad con su voluntad y por unanimidad. Pero bueno, ahí se abriría, no conozco ningún caso que se haya dado todavía, seguramente se va a dar, porque vuelvo a repetir, si es una unidad económica, normalmente tiene un valor importante, entonces esto de que excede del valor no es algo, digamos, excepcional, sino que va a ser algo o una situación relativamente posible y habitual. Y ahí hay que ver esa diferencia que puede ser muy importante. ¿Cómo pago? Porque si es en cuota, se desvirtúa el derecho de los otros para recibir lo que le corresponde y encima el que me está pagando eligió el bien. Por eso digo, a mí me parece que la solución del 2380 es la que debe ser para todos los casos, porque correctamente dice el saldo debe ser pagado al contado, excepto acuerdo en contrario, lógicamente, porque si en ejercicio de la autonomía de la voluntad todos estamos de acuerdo que mi hermano pague 10 pesos por mes, no hay ningún problema, pero si estamos todos de acuerdo, ahí se da, por eso decía, una, una aclaración con respecto a esto que va a ser importante porque puede llegar a modificar sustancialmente, digamos, la pretensión de recibir los herederos la parte que les corresponde, ¿no? Ahora, esto no hay que confundir la atribución preferencial, no hay que confundir con otra institución
que también fue incorporada en el nuevo código, que en realidad que volvió porque estaba en el código original y después se derogó, que es algo distinto, que es la licitación. La licitación en el derecho sucesorio volvió en el nuevo código en el artículo 2372. Dice, cualquiera de los copartícipes, en realidad coherederos, puede pedir la licitación de alguno de los bienes de la herencia para que se le adjudique dentro de su hijuela por un valor superior al del avalúo, si los demás copartícipes no superan su oferta. O sea, conceptualmente son dos instituciones distintas. En realidad las dos tienen una preferencia en el sentido de decir yo me quedo con este bien, pero en la atribución preferencial, la preferencia está dada en razón de que yo, en esto que decía, participé y formé parte de esa unidad económica, y en razón de eso se me da la preferencia. Y eso es nuevo en el derecho nuestro. La licitación, en cambio, que antes había y ahora volvió, este, es una preferencia, pero basado en que yo pago más de lo que vale. Entonces yo, en la licitación, digo, yo me quiero quedar con este departamento, porque este departamento está tasado, se evaluó en $120.000. Yo pago $125.000, que para que se me adjudique a mí. Es decir, la preferencia está dada en razón de que yo estoy ofreciendo pagar más de lo que vale. Por eso está la preferencia. Porque, por eso digo, es licitación. Ahora, ¿cuál es la particularidad importante? Que también en estos 8 o 9 años de vigencia todavía no aparece en muchos casos la licitación, que es interesante. Porque a diferencia de la legislación extranjera, la licitación en la legislación extranjera normalmente requiere un porcentaje. Es decir, que yo ofrezca un determinado porcentaje del valor de más, ¿no es cierto? Ahora, en nuestro derecho, la licitación, así como está, dice en esto que leí, por un valor superior al del avalúo. Superior al del avalúo. Entonces vamos a suponer que un inmueble, un departamento que está en el sucesorio, fue tasado, la evaluación del expediente sucesorio, $120.000. Formalmente yo, si ofrezco $121.000, me puedo quedar con el departamento. Y acá fíjense que yo en realidad, ejerciendo la licitación, estoy recibiendo un bien por lo que vale. Porque en $120.000 no hay diferencia, $1.000 más. O sea, $120.000. Entonces, formalmente yo podría recurrir o ejercer la licitación pagando un poquito más. Por eso digo, $120.000, $1.000 más es nada. Prácticamente estoy eligiendo el departamento en el caso con la que me voy a quedar. Ahí viene una situación práctica que todavía no se da, que el heredero o un heredero podría recurrir a este instrumento casi para elegir, sobre todo cuando más valor tiene el bien, con más razón, porque yo puedo darle un poquito más y entonces prácticamente ahí estoy en el mismo valor que me, digamos, de lo que vale. Por eso decía, en un valor determinado, esa diferencia que estoy hablando de $1.000 más es nada. Ni hablar si ese valor de la evaluación es una evaluación fiscal. A lo mejor lo que yo estoy ofreciendo vale mucho menos, estoy pagando, digo, mucho menos, ofreciendo mucho menos del valor real.
Eso es importante porque lo que podría hacer otro heredero es ofrecer un poco más. Dice, este ofreció 121, yo ofrezco 122 y me quedo yo. Hasta cierto punto podemos jugar con una diferencia mínima, prácticamente que no habría diferencia con el valor real. Eso todavía no se ha dado en la práctica, pero puede ser una forma, digamos, de que un heredero bien informado o asesorado se quede con un bien recurriendo a esto. ¿Por qué digo recurriendo a esto? Porque esta licitación tiene que ser ejercida en un determinado tiempo. El último párrafo dice, no puede pedirse la licitación después de pasado 30 días de la aprobación de la tasación. O sea que yo tengo 30 días cuando en el expediente sucesorio se acompañó la tasación de ese bien. Cualquier heredero podría recurrir a licitarlo. Entonces dice que se me adjudica a mí por $121.000. Claro, como decíamos. Entonces mi hermano dice, no, yo ofrezco 122.000. Para hablar de este precio, me quedo yo con el Parlamento. Claro, ¿en qué periodo estamos hablando? 30 días. Entonces, ¿qué pasa si yo ofrezco el último día? Si yo ofrezco el primer día, le doy la posibilidad a mi heredero y dice, a ver, no, yo 122, 123, 124. Pero voy al último día. Espero el último día y licito. Ahí se abre un interrogante de si, notificado obviamente mi heredero, si ellos cumplido el plazo y notificado dentro del periodo que yo manifesté mi voluntad de licitar, si ellos podrían ofrecer más, aún vencido el plazo, habiéndome notificado a mí de esa licitación que hizo un heredero. Eso está en discusión, porque uno dice, no, ya la notificación le puede ser fuera de término, pero ya él no puede ofrecer esto. Entonces acá se abre este aspecto que decíamos recién de interés, porque si yo recurro al último día, prácticamente ya los otros herederos no van a poder ofrecer un poco más. Ojo, porque eso cuando empieza a aparecer respecto de lo... y esto por eso decíamos la clase anterior, de la importancia que tiene en muchos temas y en esto, que generalmente no se suele ejercer, el hecho de tener un patrocinio distinto. Porque en eso radica, en cuestiones a veces que son invisibilizadas dentro del sistema sucesorio, la posibilidad de que un heredero que está asesorado en estas condiciones, fíjense que legítimamente puede quedarse con ejerciendo esto de la licitación. Digo ejerciendo esto de la licitación porque todavía no entró en la práctica sucesoria habitual. Si uno toma al azar, qué sé yo, 30, 40 expedientes del sucesorio, van a ver que todavía no aparece este fenómeno. Mucho menos todavía esta situación en la cual, utilizando digamos, este recurso, podría quedar prácticamente con el bien, eligiendo el bien a un valor prácticamente igual al valor real, ¿no es cierto? Y eso me parece que es importante porque puede darse incluso que los herederos, fíjense que nosotros decíamos que en la partición, más allá de la partición privada o judicial, tiene que haber un inventario y un avalúo de los bienes del sucesorio. Pero los herederos podrían sustituir por la denuncia de los bienes e incluso pueden establecer un valor
que ellos estén de acuerdo, X a un bien, que es un valor mucho menor. Entonces ahí uno puede licitar. Y los hermanos le van a decir, no, pero mirá que este departamento habíamos dicho vale $200.000, nosotros dijimos que vale 100. Bueno, es tarde. Por eso digo, son recursos que uno tiene que tener presente porque en algún momento va a aparecer, obviamente, esta circunstancia y recién ahí yo creo que se van a tomar los recaudos o las previsiones en ese sentido, ¿no? Porque esto de la licitación lo puede hacer cualquier heredero, ya sea un heredero llamado por ley, por testamento, un heredero lo puede hacer. Por lo tanto, es un requisito. Incluso esto de la licitación podrían hacerlo, por ejemplo, dos herederos de común acuerdo para que se lo para licitar en condominio. El tercer párrafo dice, la oferta puede hacerse por dos o más copartícipes, caso en el cual el bien se adjudica en copropiedad a los licitantes y se imputa proporcionalmente en la hijuela de cada uno de ellos. O sea que esto lo podemos hacer dos hermanos, tres hermanos, licitamos los tres para que se nos deje ese bien a nosotros y obviamente proporcionalmente recibimos ese bien. Digamos, es también un instrumento importante a tener en cuenta porque puede ser sobre cualquier bien del sucesorio, ¿no? El caso que, el ejemplo que estuve diciendo es con respecto a un inmueble en este caso, pero puede ser con respecto a cualquier bien del sucesorio. Ahí me parece que la licitación abre un camino para, para el que esté interesado, muchas veces no solamente por cuestiones económicas, sino por cuestiones afectivas. En una herencia hay personas que eligen un bien o un determinado derecho que tiene que ver con esa herencia por una cuestión afectiva. Y entonces ahí podrían licitar. Ni hablar cuando un heredero, más allá de la diferencia económica que pueda tener por la licitación, tiene un interés en ese bien. O sea, vamos a suponer, hay cuatro hermanos en la cual uno vive, qué sé yo, en Bahía Blanca, el otro en Capital Federal y el otro en Neuquén. Y la asociación se hace en Capital Federal. Y un heredero vive en Capital Federal. Y uno de los departamentos está en Capital Federal, en Cava. A lo mejor para el heredero que vive en Cava, ese departamento, más allá del valor real, tiene interés que quedarse con ese departamento. Entonces incluso puede licitar, saliendo de la diferencia económica que decía antes, y decir, bueno, ¿cuánto vale esto? $120.000. Bueno, yo ofrezco 140, 150, porque a mí me interesa esto, porque yo vivo acá y necesito una vivienda. Y los otros herederos pueden decir, nos conviene, este departamento vale 100.000, 120.000, y este nos está ofreciendo 140, no hay ningún problema. Digo, ahí se abre también una posibilidad de que si hay un interés en razón de esta circunstancia, por ejemplo, si uno de los herederos está interesado en que se le atribuya una vivienda por necesidad, podría recurrir incluso a pagar más de lo que vale. Cosa que antes no tenía preferencia, porque yo le podía decir a mi hermana, bueno, yo me quedo con el departamento que está en Cava. No, 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 me dice mi hermano. Eso me quiero quedar yo también porque lo vamos a vender y vale 120.000. Y ahí le podía tocar a cualquiera de los tres. Ahora yo tengo este recurso de poder ofrecer, y si mi interés es quedarme con ese departamento más allá del valor, ofrecer incluso un valor superior, incluso al valor real. Que ahí los demás herederos yo creo que se van a allanar, porque va a decir este departamento que vive en Neuquén.
este departamento de capital y bueno, hay que venderlo. Y si lo tenemos que vender son 120.000. Y este nos está diciendo 140, que agarre él. Ahora, para que pueda ejercer esto, el heredero tiene que tener información. Porque volvemos a lo que decíamos en la clase anterior. Si todos tienen un patrocinio único, puede ser que tenga esta información, pero hay que ver. No necesariamente. Porque, digamos, hay múltiples circunstancias en las cuales teniendo en el sucesorio ese patrocinio, después obviamente la persona va a decidir el cliente. Pero yo creo que el no ejercicio de estos derechos está dado por el hecho de la falta de información. No creo que el no ejercicio de estos derechos esté dado porque a la gente no le interese o porque no son temas prácticos. Al contrario, me proyecto a la práctica, digo, tendría que haber casos. Y sin embargo, aparecen pocas planteos en este sentido. Ni hablar de acción de colación. Fíjense que si uno toma al azar, las acciones de colación, si uno toma al azar expedientes sucesorios, a ver dónde hay una colación, una acción de colación en el sucesorio, que existió siempre, van a ver que es muy excepcional. Y si nosotros nos vamos a la práctica, cuanto más patrimonio haya en una herencia, más fácil hay que haya una donación en vida al causante. Es decir, un adelanto de herencia. Fíjense que la acción de colación está basada en un principio que dice, toda donación en vida hecha por el causante, si bien se instrumenta con el acto jurídico de la donación, no es una donación en sentido técnico, sino que es un adelanto de herencia. O sea, la ley presume que si el causante donó en vida a determinados herederos forzosos, esa donación no es técnicamente una donación, más allá de ser instrumentada y legalmente como una donación, sino la ley dice que se presume que es un adelanto de herencia. Sobre esa presunción nace la acción de colación. Ahora, esa acción de colación requiere solicitud de parte interesada. No puede ser de oficio. Entonces, el heredero que puede tener la acción de colación tiene que tener la información de que si el otro coheredero, el otro hermano de recibió una donación en vida, él puede plantear la acción de colación. Y uno dice, ¿en cuántas sucesiones aparecen las acciones de colación? Y en muy pocas. Y uno dice, entonces quiere decir que no hay donaciones del causante, ni siquiera hablo de los herederos forzosos, a los hijos. Sí, hay un montón. Ahora, el tema es, fíjense que la última reforma, como ustedes saben, el Código Civil y Comercial, en los 8 o 9 años de vigencia, ya tuvo varias reformas, ¿no? Una de las reformas, justamente en sucesiones, fue en pandemia, que se reformó el famoso artículo de las donaciones inoficiosas, de la, de la parte vinculada con la acción de colación y la acción de reducción, que tiene que ver con la ley 27.587. La ley, digo por el código, si ustedes tienen un código, fíjense porque hay 4 artículos que fueron reformados por esta ley en pandemia, ya por el 2021.
que son el 2386, el artículo 2386, el 2500, el 2457, 2458 y 2459. Esos 4 artículos lo tienen que tener como texto según la ley 27.587, porque está reformado en lo que era el texto original de la reforma del Código Civil y Comercial. Bueno, fíjense que ese fenómeno que provocó la reforma, ese fenómeno digo que dio lugar a la ley, estaba dado en una problemática sociológica bueno, descripta fundamentalmente por los escribanos en las estadísticas, de los innumerables casos, o la cantidad de casos en el derecho argentino, de donaciones del causante a alguno de sus hijos. Es decir, es muy importante porque estadísticamente siempre han existido un porcentaje importante en vida, donaciones de lo que sería después el causante a uno de los hijos. Bueno, cuantitativamente son siempre históricamente han sido importantes. ¿Cuál era la problemática sociológica que se planteaba tanto a nivel notarial como a nivel proceso judicial? Que la acción de colación y la acción de reducción, entre las diferencias, es que en la acción de colación, lo que tiene que traer el donatario es el valor. No hay acción reivindicatoria, ¿se entiende? Entonces, en la acción de colación, si mi padre me donó un departamento en vida y no hubo las excepciones de dispensa, etc., es decir, fue un adelanto de herencia, mi hermano me planteó una acción de colación, ese departamento, si vale $120.000, yo tengo que llevar $120.000 al sucesorio, no el departamento, con la acción de colación. O sea, el que recibió el donatario tiene que llevar el valor y no el bien. Eso siempre fue así en la acción de colación. Por eso se llama colación ficta, porque es en valores, no es en especie. Bueno, ahí está facilitado el tráfico jurídico, la circulación del bien, porque el bien se desprende de la problemática entre los herederos, porque en todo caso, si se plantea esa problemática, el donatario, si lo vendió a su vez, tuvo un subadquirente, es lo que él tiene que llevar, no importa si está en su poder del donatario o un subadquirente, si lo vendió, porque lo que él tiene que llevar es el valor. Entonces se resuelve en valor, colación ficta. En cambio, la acción de reducción, la problemática originaria del código, y que siempre ha dado lugar a problemas prácticos, es que la acción de reducción, en la acción de colación, la acción de colación está basada en que la presunción de que toda donación a determinadas personas se presume un simple adelanto de herencia. Bien. En la acción de reducción, o la acción de reducción, protege la legítima. Colación no tiene nada que ver con la legítima. Puede afectar o no. Por eso digo, en la colación lo que importa es que yo doné en vida, fue un adelanto de herencia. No importa si eso estaba dentro de la porción disponible o legítima. Si prospera la acción de colación, corresponde, y si no, es independiente de esto. En la acción de reducción está basada porque esa disposición afecta a la legítima. Entonces el que plantea la acción de reducción, un heredero forzoso, lo que dice es que esa donación que se hizo a cualquiera fue más de la porción disponible y por lo tanto la acción de reducción tiene como fundamento proteger la legítima y en
en la medida en que quede satisfecha la legítima, se termina la acción. Pero la particularidad que la acción de reducción, y ahí está la diferencia que acá nos interesa, es en especie, o sea, una acción reivindicatoria. Entonces, ¿cuál es el problema de la circulación del bien? Que como dicen los escribanos, siempre va a ser una donación, un bien imperfecto, título imperfecto. Porque si en una sucesión, si el donante afectó la legítima con esa donación, puede venir después de unos años y plantear la restitución del bien con la acción de reivindicación, porque yo tengo que llevar la cosa. Y entonces ahí afecta todo ese tránsito o circuito que ha tenido el bien en ese sentido. Entonces, ya el Código Civil y Comercial le dio una limitación con el plazo, porque recuerden que en el Código Civil y Comercial, en este punto, lo que estableció es un límite temporal, el 2459, bajo el título Prescripción Adquisitiva, referido a la acción de reducción, en el texto del Código, hoy derogado este artículo, decía, la acción de reducción del Código Civil y Comercial. La acción de reducción no procede contra el donatario ni contra el subadquirente que han poseído la cosa durante 10 años computados desde la adquisición de la posesión. Se aplica el artículo 1901, unir las posesiones. O sea que el Código Civil y Comercial, ya que había sido criticado estas sucesiones, estableció de que si había una posesión ya de 10 años, ya no prosperaba la acción reivindicatoria. Entonces podía afectar la legítima. Puede ser que la donación se haya hecho en el 2005 y el causante se murió en el 2020. Entonces los herederos forzosos ya no van a, porque pasó 15 años, pero no tenían acción. La acción recién de reducción, tanto la acción de colación como la acción de reducción es a partir de la muerte del causante. No hay acción preventiva en vida. Entonces, si entre la donación y la muerte del causante pasó 10 años, ya no tendría acción reivindicatoria para la acción de reducción, ¿se entiende? Entonces ahí ya había generado toda una crítica en el sentido de decir, ¿cómo? Un heredero forzoso, si se violó la legítima, se queda sin acción. Bueno, pero ya lo había hecho el Código Civil y Comercial. Pero ¿cuál era el problema que vino a solucionar esta ley? Digo, vino a solucionar, creo yo, en forma práctica, digo, porque en asociaciones muchos están en desacuerdo con esta reforma, ¿no? Que es justamente, en base a esta diferencia, la acción de colación y reducción, uno en valores y otro en, en especie, que cuando la donación es a un heredero forzoso, normalmente un descendiente, yo a ciencia cierta no sé si va a haber una acción de colación o reducción. Si hay una acción de colación, no hay problema porque el bien se desprende, en el sentido que ya no me importa a mí, yo no tengo que devolver el bien al sucesorio. Pero si en esa sucesión, esa donación, ese adelanto de herencia, a su vez afectó la legítima, me puede aparecer la acción de reducción, además de la acción de colación. ¿Y cuál es el problema si me aparece la acción de reducción? Que es en especie. Entonces, ese bien, siempre un título imperfecto. Cuando digo un título imperfecto es importante esto porque si uno va al sistema financiero, digamos, este es uno de los efectos, las consecuencias por las cuales la ley establece efectos, entre otros, esto, del acto jurídico de la donación. Entonces yo me voy a un banco y digo, quiero sacar un crédito. Me dice el banco, ¿tiene garantía?
Sí, sí, una garantía. Traigo la garantía. Y esa garantía que traigo, yo recibí por donación. Yo soy el donatario. Está dentro de mi patrimonio, un acto jurídico válido, obviamente la donación. Es decir, en la escritura figura que a mí me donaron ese bien. Para traducirlo en sentido muy concreto, práctico y fácil de entender. El banco me dice, esto no me sirve para nada. Le va a decir de otra forma. ¿Por qué no le sirve para nada? Porque el banco se desliga de cualquier problema que haya por una acción de reducción, porque fue una donación. Entonces esa garantía no me sirve para nada. ¿Cómo? Si yo tengo un bien, yo tengo esta casa y la casa es mía y está en la escritura y te muestro la escritura. Sí, pero dice, vos recibiste esto por donación. Acá puede haber un problema respecto de esta circunstancia donde dentro de 4, 5, 6 años en esta garantía me vengan con una solución que a vos te pidan la restitución. Entonces el banco se mete en un juicio donde no quiso estar. Todo eso hace, en la práctica, que la donación, al ser un título imperfecto, veamos, para algunas cosas tiene valor, para otras no, etc. Y uno de los problemas es en el derecho sucesorio, porque no sabemos los plazos, los tiempos. Ya, fíjense que el Código Civil y Comercial, como gran avance, hasta acá, un primer paso que hizo es limitar a 10 años, por lo menos, decir, bueno, no va a venir a aparecer después más de 10 años con la restitución del bien, imagínense con eso. Pero aún dentro de esos 10 años, siempre está la incertidumbre en relación a esas circunstancias. Bueno, entonces, y ahí voy a la ley que reformó la 27.587, que reformó su artículo, que lo que quería era justamente que esa donación, y acá vuelvo al origen cuando decía que hay muchas donaciones a los descendientes, potencialmente con una acción de colación, pero potencialmente con una acción de reducción. Entonces, lo que la ley hizo es que cuando se trate, en este caso, entre estos herederos forzosos, nuevamente entre los hijos, como se da la situación, descendiente y cónyuge, ahora voy a leer el 2386, voy a leer el 2386 del código para que se vea la diferencia con el nuevo. El 2386 decía, la donación hecha a un descendiente o al cónyuge, cuyo valor excede la suma de la porción disponible, más la porción legítima del donatario, aunque haya dispensa de la colación o mejora, está sujeta a reducción por el valor del exceso. Es lo que decía recién. Esta es la acción de reducción. Dice, si excedió de la legítima, de la porción disponible, ahí ya, más allá de la acción de colación, está la acción de reducción. Y entonces yo puedo ir con una acción reivindicatoria sobre la cosa. Un descendiente o un cónyuge. Ahí vamos al ejemplo de decir los descendientes. Nunca quedaban liberados, porque por más que se liberaran con la colación, porque en la colación, como sabemos, puede haber dispensa. Aunque a mí el causante me haya dispensado y ya no haya acción de colación, yo cierro la acción de colación, pero nunca puedo cerrar la acción de reducción porque no sé, queda abierta o quedará abierta. Bueno, entonces ahora dice el texto actual del 2386, la donación hecha a un descendiente o al cónyuge, fundamentalmente descendiente, porque entre cónyuge la donación, si está en régimen de comunidad, no es válida, está prohibida, pero el caso práctico más común es donación a un descendiente. La donación hecha a un descendiente o al cónyuge, cuyo valor excede la suma, estamos siempre en la acción de reducción, cuyo valor excede la suma de la porción disponible más la porción legítima del donatario, es decir, afectó a la legítima, aunque haya dispensa de la colación o mejora, hasta ahí está como estaba antes, está sujeta a colación
debiendo compensarse la diferencia en dinero. O sea, transformó la acción de reducción en acción de colación, en dinero. Entonces ya el donatario descendiente, ahora ya hay seguridad jurídica. Porque si a mí me donó, el padre le donó al hijo, más allá de la colación, que no habría problema, porque es en valores, el problema que estaba de la reducción ya no está, porque en lugar de haber ahí una acción de reducción, lo transformó en una especie de acción de colación especial que tiene que dar en dinero. Entonces ya no hay acción reipersecutoria. Esa es la esencia de la reforma. Claro, en sucesiones la mayoría está en desacuerdo, porque dice, claro, ¿y qué pasa si el donatario es insolvente? Tiene que pagar en dinero, tiene que traer en dinero. ¿Es insolvente? No, el, el que inicia la acción de reducción no podría satisfacer su derecho. Sí, lógicamente, pero como cualquier otro deudor acreedor. Pero acá lo que es importante es que la circulación de ese bien quede desprendido, porque si no siempre va a quedar atado a una sucesión futura. Por eso digo, digamos, formalmente puede perjudicar a un heredero legitimario, sí, pero en este caso, al tercero y al mismo donatario ya no le afecta respecto del bien. Que acá lo importante es la independencia de, porque, a ver, si a mí me dio una, volvemos otra vez a lo que decíamos, si hay una acción, si hay un derecho legítimo que yo adquirí por título legítimo, una donación, yo ya lo incorporé a mi patrimonio. Entonces, la ley tiene que ser consecuente con eso, porque si yo lo incorporé a través de una donación, ya este bien es mío. Entonces, el problema es si yo entro en 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, tengo que llevar ese bien al sucesorio. Entonces, esa donación, como acto jurídico, se transforma en más problemas que soluciones. Esa es la dimensión que me parece a mí que hay que tener en cuenta, pero bueno, siempre el debate está abierto. Digo esto porque hay una particularidad. Tanto en diputados como en senadores, esta ley fue aprobada por unanimidad, dato que no es intrascendente. Es decir, se aprobó por unanimidad. No obstante eso, por eso digo, en familia y sucesión en general se critica, digo, cuando se critica, digo, porque estamos parados siempre en el problema. ¿Cuál es el problema? Que esta es una consecuencia del problema, de que en el derecho argentino, en familia y sucesiones se defiende la legítima. Y ese es el problema nuestro. El verdadero cambio o reforma es suprimir la legítima y que pase a la libertad de testar, como regla general. Entonces, siempre que exista la legítima, va a ser un problema, porque siempre puede haber un potencial involucrado o afectado en este caso. Esta es una de las consecuencias o los efectos. Fíjense que el contrato de fideicomiso, que es un contrato que en el mundo funciona, digo con una particularidad, porque el contrato de fideicomiso tiene una particularidad que se transmite su efecto después de la muerte y por distintas partes que no integran el acto jurídico. El contrato de fideicomiso. Obviamente en la Argentina existe el contrato de fideicomiso. Pero ¿cuál es el problema del contrato de fideicomiso en la Argentina? Que existe la legítima. Entonces un día me puede aparecer un legitimario y me puede decir, no, yo acá, en este caso, en este contrato que se hizo, me afectó mi legitimidad. Es un problema. Por lo tanto, no tiene la aplicación que debiera tener
porque siempre está detrás de esto el problema, digamos, de la legítima. En tanto exista la legítima, siempre va a estar explícita o implícitamente estos problemas. Y en este sentido digo de la legítima porque yo creo que el principio general debe ser la libertad de testar, porque el patrimonio del causante es de él. Digo, yo no encuentro hoy, digo, desde el punto de vista constitucional y convencional, por qué el Estado a mí me tiene que decir obligatoriamente a quién yo le tengo que dejar gran parte de mi herencia. Porque digo, gran parte de mi herencia porque la legítima no es un 10-20%. Estamos hablando que los descendientes, que son normalmente en una sucesión, hay muchos casos que tienen descendientes, estamos hablando del 66, casi el 70%. O sea, prácticamente el Estado me está diciendo que obligatoriamente yo le tengo que dejar casi el 70% de mi herencia a mi hijo o a mis hijos. Digo mi hijo porque puede tener 1 o 10, es lo mismo. Le tengo que dejar, basta que haya uno, esa parte de legítima. En ese contexto, digamos, la persona no tiene o tiene la libertad de testar por el 33,33%. Pero en ese contexto, digo, si nosotros lo vemos con un criterio de actualidad, la regla general debiera ser de que el causante en vida tiene su patrimonio y él es el que dispone a quien le deja. Y a falta de voluntad expresa, entonces estaría el orden hereditario. No, acá siempre fue al revés. Por eso, si nosotros vemos al azar 100 sucesiones, vamos a ver que en la gran mayoría de las sucesiones ab intestato. Se defieren prácticamente por ley y por testamento excepcionalmente, por voluntad del causante. Es decir, que el Estado direcciona a quién o a quiénes yo le tengo que dejar mis bienes, lo cual me parece que no responde hoy a un criterio. A ver, si uno supiera en concreto el origen de la legítima, correría rápidamente hacia otro lugar, porque históricamente la legítima había nacido con el fundamento o el argumento de que, sobre todo en el caso del matrimonio, siempre existió la libertad de que una persona se pueda casar con cualquier otro, independientemente de clase social, económica, cultural, religiosa, lo que fuere. Pero en el derecho antiguo y en las legislaciones bastante actuales, ni hablar del Código de Vélez, y en la época de la codificación en general, lo que el Estado no quería era que se transfiera patrimonialmente el patrimonio, la riqueza de una familia a otra. De manera tal que, cuanto más atrás nos vamos en la historia, el rico era rico y el pobre era pobre. Yo me podía casar, yo era rico y me casaba con una pobre. Cuando se moría uno de los dos, ella volvía a su familia, en sentido económico, ¿no? Y yo a la mía. De manera tal que la riqueza era familiar, no era de la persona. Entonces, esa riqueza no se movía de la sangre. El caso del cónyuge heredaba, aún en el Código Civil francés de 1804, que fue el modelo de la legislación, el cónyuge era el último, antes del fisco, porque lo que no se quería es que un pobre que se casara con un rico, por la muerte del rico, se convirtiera en rico. Miren de simple que era. Entonces la riqueza y la estratificación social era estática, porque quedaba siempre en la sangre el patrimonio. Y ese era el origen de por qué el Estado le imponía a una persona quienes heredaban, porque la herencia siempre se mantenía en la familia,
salvo un porcentaje que podía ir, etcétera. Siempre existió libertad de disponer, testamento, etcétera, etcétera. Muy bien. Y en ese sentido, digamos, tenía sus fundamentos, sus costumbres, su sentido, etcétera, etcétera. En la actualidad, me parece que no está todavía el debate, acorde incluso con los tratados internacionales y con la autonomía de la voluntad, de que el gran cambio en el derecho sucesorio es cambiar del orden público a la autonomía de la voluntad. Es decir, que la regla sea la autonomía de la voluntad y la excepción el orden público. ¿Dónde estaría el orden público y el Estado para decirme, no sé si con el nombre legítimo o lo que quiera? Podríamos decir que puede reservar una parte de la herencia si yo tengo hijos menores, discapacitados o mayores adultos. Entonces la ley me puede decir a mí, bueno, usted tiene un hijo de 3 años, me muero, yo le doy todo, hice un testamento y le di todo a un amigo. Entonces el Estado me puede decir, no, a ver, usted tiene un hijo de 3 años, se murió, un hijo menor de edad, en la cual hay una parte que habría que darle a él, porque si no quedaría en situación de desamparo, sería justo. Pero si mi hijo es menor de edad, o discapacitado, o mayor adulto, un heredero, ese sería un criterio actual donde, como excepción, el Estado podría, a través del orden público, imponerme a mí una parte, que podemos discutir qué porcentaje, una parte de mi herencia. Pero la regla general tiene que ser la libertad de este Estado. Yo tengo un patrimonio de 10 millones de dólares. ¿A quién le doy? Al que quiero. Es tan simple como elemental. Digo, si yo tengo hijos que son mayores de edad, no son discapacitados, no son mayores adultos, ¿por qué el Estado a mí me tiene que imponer que yo le deje de los 10 millones, 6 millones 600 mil dólares a ellos? Que incluso puede ser que hace 3 meses que no los veo, no se ocuparon de mí en los últimos años, además tuve una enfermedad en la cual vino otra persona a ocuparse de mí, digo, estoy hablando del caso real en la legislación extranjera, y en la cual esa persona hizo un testamento y le dejó los bienes al que quería. Y a falta de ese testamento, entonces la ley correctamente dice, bueno, a ver, ahora vamos al orden legal, pero subsidiariamente. Bueno, ese es el punto o el debate que todavía, digamos, no se ha dado en materia de derechos sucesorios. En todo caso, se bajó la legítima, pero la legítima que había en el Código de Belén era la más alta del mundo. Claro, uno dice, hemos avanzado porque tenemos un poco menos, sí, pero las legítimas, la Argentina, aún habiéndose reducidas, siguen siendo altísimas. Estamos hablando de un 66% y un 50%. De la mitad para arriba arrancamos. Eso es una indisponibilidad del patrimonio del titular, prácticamente. El Estado le está imponiendo o le está diciendo tiene que heredar descendiente, ascendiente y cónyuge, que es en la mayoría de las asociaciones hay heredero forzoso. No es solamente descendiente, ascendiente y cónyuge. O sea, en la mayoría de las asociaciones algún heredero forzoso aparece. Y entonces ahí el direccionamiento de esa asociación lo impone el Estado. Pero bueno, ese me parece que es un tema interesante para que en algún momento en la legislación argentina eh, hay que redefinir desde el punto de vista del derecho sucesorio, ¿no? Porque ahí es como que no entró la autonomía de la voluntad. Entró la autonomía de la voluntad en obligación, en contrato, en familia. En el nuevo código hay muchos aspectos que se han incorporado la autonomía de la voluntad respecto al código anterior con mayor énfasis. Ahora, en derecho sucesorio es como que un derecho aparte. Eh, Tendrá explicaciones o fundamentos varios que podemos discutir, pero digamos, lo cierto es que hay todo un sistema sucesorio muy viejo en nuestro derecho. Por eso decía que esta ley que reformó estos 4 artículos fue por unanimidad. Y muchos de esos legisladores que aprobaron la reforma estaban en el 2015, que aprobaron el Código Civil. Lo que pasa es que el Código Civil y Comercial fue aprobado, libro cerrado, imagínense que era ley.
iban a leer un artículo, el 2386, racionalizado con 4 artículos, por unanimidad dijeron, no, esto es así, si le hizo una donación ya es definitiva. Mirá, es simple que es. Por eso traigo a colación esto, que la aprobación fue por unanimidad. Y que viene a ser mucho más, digamos, acorde con esa situación o esa lógica de la donación, ¿no? Pero bueno, son parches que se van dando en base a esto que existe, que es el problema, que es la legítima. No sé si alguna pregunta. Doctor, Sí, disculpe, quedó una pendiente en el chat con el tema de que se trató un poquito más temprano sobre la atribución preferencial. Y sí. hay una colega que nos consulta. O sea, doctor, para ver si entendí, si yo ayudé económicamente en la construcción de esa vivienda, ¿puedo solicitar la atribución preferencial? No, a ver, el párrafo que dije, el primer párrafo del 2380 es el caso de la unidad económica. El segundo párrafo trae otra hipótesis, que es las acciones, porque dice, en caso de explotación en forma social puede pedirse la atribución preferencial de los derechos sociales, de las acciones en este caso. Pero el 2381 plantea esto de la posibilidad del inmueble, porque dice, el cónyuge sobreviviente o un heredero pueden también pedir la atribución preferencial. En particular destaco el inciso A, que dice, de la propiedad o del derecho a la locación del inmueble que le sirve de habitación si tenía allí su residencia al tiempo de la muerte, y de los muebles existentes en él. Esto puede ser muy importante para el cónyuge supérstite respecto del asiento del hogar conyugal, porque más allá de poder tener el derecho real de habitación, obviamente, que ya lo tenía y lo sigue teniendo, si está viviendo en ese bien o ya estaba viviendo en ese bien, de propiedad del causante, obviamente, podría pedir esa atribución preferencial. Entonces, en la vivienda sería muy importante para los herederos que están ocupando el bien ya, ese bien que piden, ¿no es cierto? Que también se pide poco esto, porque ahí podría ser mucho más fácil de hipótesis que en el caso de, bueno, una unión, de una unidad económica que ya requiere más una asociación con un determinado capital. Eh, pero bueno, eso vuelvo a repetir, hay que pedirlo. Yo por el inciso A no conozco casos todavía de jurisprudencia que se hayan planteado respecto del inciso A, que sería muy habitual y muy común, sobre todo del cónyuge supérstite. Así que, bueno, hay muchas cuestiones que quedan pendientes y seguramente en algún otro momento haremos sobre alguna temática en particular, sobre todo de sucesiones o de familia. Eh, Así que gracias por todo, por la participación y la asistencia. Eh, y les recuerdo de nuevo cualquier cosa, mi Instagram, nestor.e.solari, que siempre subimos ahí información que le puedan interesar respecto de cursos, ya sea en forma presencial o virtual, ¿no? Perdón, doctor, Sí, tenemos una pregunta más acá en el sí, chat que sí. dice, en caso de conflicto entre derecho de preferencia y licitación, ¿cómo se resolvería? No está previsto expresamente esa posibilidad de incompatibilidad. Yo creo que ahí sería muy problemático porque hay intereses muy cruzados, porque yo no le, si doy preferencia a la licitación, le estaría quitando el derecho de la prioridad que tiene en razón de la participación, ¿no es cierto? Y si le doy preferencia a la atribución preferencial,
le estaría quitando el derecho a los demás herederos de recibir más de lo que vale. Entonces ahí sería, digamos, una situación analizable en cada caso, si confluyen estas dos situaciones, a ver qué es lo que se prefiere en caso de conflicto, ¿no? Pero no está previsto específicamente, digo, la preferencia de uno u otro. Bueno, Así que, bueno, perfecto, doctor. Muchísimas gracias. bueno, gracias a ustedes y al colegio, como siempre. Este, y estamos en contacto. Gracias. Perfecto, perfecto. Saludos. Hasta cuál. Bueno, Hasta muchas luego. gracias a todos los asistentes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Adiós.